Cebeta 31. Soy el primer comandante de Protección Civil y Bomberos de aquí de Mascota, José Manuel Castro Baraja. Muy bien. Nosotros venimos a hacer unas preguntas relacionadas con la situación que se vivió en lo del huracán Patricia. Tomando una de las primeras preguntas es, ¿en qué situación se encontraba usted cuando se dio cuenta de la situación? ¿Usted estaba laborando, estaba descansando? Laborando, monitoreando a la vez el río, porque esperábamos ya algo desastroso. En ese momento fue cuando nos vimos ahí nosotros. Entonces, ¿a ustedes les avisaron tiempo antes de la situación que se veía? Bueno, los noticieros estaban pronosticando. Sí. Ustedes me dicen que estaban monitoreando, entonces, pues podría decirse que ya tenían idea, ¿tenían idea usted de la magnitud que traía la creciente o lo que se venía bajando? Bueno, sí, la creciente que venía bajando desde de las montañas. Sí, por personas que hablaron de allá, de la sierra, donde pegó el huracán más fuerte, y la magnitud del agua que venía hacia el río, hacia nosotros, hacia nuestra población. Por eso es por lo que estamos nosotros ya preparándonos y esperamos. Hay no sé muy bien a qué se refiere el término, pero según yo, cuando viene una fuerte tormenta, a nosotros nos apoyó mucho la situación de los bosques, de los árboles, porque supuestamente se corta, ¿no? Se corta todo el viento, todo el agua que viene se corta por los árboles, por la vegetación que hay. Pero aquí en este caso no pasó eso. Cayó la tromba al lado de Guadalajara hacia arriba, y fue por lo que se vino todo el agua por el río. Fue cuando lo hizo los destrozos. Muy bien. Ustedes como bomberos, como Protección Civil, ¿qué hicieron para ayudar a solucionar el problema, la situación que se estaba viviendo? Antes y después. Antes empezar a evacuar la parte ya de donde se salió el río, primeramente, y posterior, ya cuando ya se nos vino la magnitud de agua, a evacuar todas las zonas más bajas, donde se inunda. Entonces ustedes hicieron unas divisiones, ustedes dividieron Mascota en sectores, ¿no? Vieron los sectores que tenían más riesgo para hacer las evacuaciones. Muy bien. ¿Cuánto tiempo se requirió para limpiar los daños causados? Hablando de días, semanas. Pues un promedio de unos 15 a 22 días para poder sanear todo. Entre los que hicieron rescates, rescates, sanear las casas, tirar todo lo que estaba contaminado, y sí, retirar todo lo afectado. Hubo una situación cuando se estuvieron haciendo estos apoyos comunitarios, pidieron apoyo a las personas, ¿verdad?, del municipio, sí, para que los apoyaran. Yo recuerdo de una situación de familias por la calle del Cebeta. Recuerdo unas familias que terqueaban a no tirar sus cosas, a pesar de que estaban infectadas. Pero ustedes, ¿cómo manejaron esa situación? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Las dejaron o a la fuerza las sacaron o cómo? Les hablamos y a concientizarlas del problema que había, que no nomás ellos eran los del problema de contaminación de sus bienes, sino que todo el área esa estaba contaminada, y a todos lo estaba haciendo por igual, porque accedieron a retirarles todo lo que estaba contaminado. Usted usted me menciona que estaba laborando. En la situación, ¿qué fue lo que más le preocupó en el momento en el que usted estaba laborando? Pudiera ser, no sé, su familia, que, vive por ese lado, por una de las zonas afectadas. ¿Usted cómo lo manejó? Bueno, yo vivo por las zonas más afectadas, pero lo que más me preocupó fueron las familias cuando ya subió el nivel del agua, que por ahí escuché que faltaban unos niños. ¿De dónde te preocupas si ya se mojaron personas? Pero resulta que no, que estaban
ya los habían sacado personas que nos estuvieran ayudando, civiles, a evacuar la zona más afectada. Muy bien. ¿Algo más que gusta agregar? ¿Compartirnos alguna otra situación o algo? No, nada más, pues eso nos sirvió mucho de experiencia para posteriormente que se nos pueda venir otro problema igual. Bueno, no se había vivido un problema de esa magnitud. De esa magnitud, no. Habíamos tenido el río muy a nivel, el cauce, pero así no. Como no. Fueron por las fechas de junio, ¿no? 24 de octubre. Entonces ya para estas fechas fue cuando sucedió. Para estas fechas. Pues muchísimas gracias por mostrarnos todo el equipamiento y bueno pues darnos testimonio de su experiencia y la situación pues que se vivió en ese momento tan trágico que vivimos pues gran parte de los mascotenses. Y bueno pues nos despedimos, mi nombre es Gustavo Carvajal. Buenas tardes, mi nombre es Ana Jacqueline Aguirre Sánchez y vengo del Cebeta 31 para saber si me podría dar una entrevista acerca del huracán Patricia. ¿Cuál es su nombre? María Otilia López Ábalos. Ok. ¿Me podría decir en qué situación se encontraba cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando? Pues mira, yo estaba recién operada de mi pie y pues nos avisaron del huracán. Ya veías que decían que iba a ser en Puerto Vallarta, que iba a pasar por ahí y nunca esperábamos aquí. Y pues ya nos dijeron, ¿verdad? Ese día en la mediodía que pues venía para acá y pues nos apuramos y los muchachos me llevaron allá ya en la tarde, ya cuando ya estaba fuerte, me llevaron allá a un rancho a Santa Bárbara y allá lo pasamos el huracán, pero aquí se nos inundó todo dejamos así, no esperábamos. Entonces me acabó con camas, con todos mis muebles, todas mis cosas. La casita estaba recién pintada, me la habían arreglado los muchachos y pues todo hizo pues feo, ¿verdad? Puro lodo, donde quiera pura agua. Duraron muchos días que no podían sacar el lodo, el agua y pues todo me tiraron. Todo, lo único que me quedó esos 2 cristaleritos ya viejitos, los tuvimos que lavar porque donde metíamos lo que nos regalaba la gente. Entonces, pues así, y ya así lo pasamos, de que estuve allá como un mes hasta que me pudieron limpiar la casa y todo, porque pues no era un desastre feo. Yo me quedé con un solo cambiecito y mi zapato que llevaba nada más y nos quedamos sin nada. Todo tiraron. Ya cuando nos venimos todavía nosotros dormíamos ellos, mi marido y mi muchacho dormían en el suelo, en cartón, y húmedo todavía. Y yo en un catrecito que nos prestaron, de ese que se dobla, y una sabanita que me habían regalado, una almohada y dormía. Y verás, me operaron en agosto, tenía agosto, septiembre y octubre, apenas. Estaba, y verás qué difícil, que se le pierda a uno todo. Pues me imagino también pues sacar todo el agua y tener que limpiar todo. Maletas de cosas que tenía, yo vendía joyería de plata, de oro, todo se me perdió. Documentos. Todo se metió a los roperos, los deshizo. No hubieras visto. Teníamos aquella lavadora viejita. Y pues la lavaron y todo, y hemos estado arréglala, porque pues a cada rato se descompone por lo mismo. Ya te digo, pues sí, estuvo muy feo, se metió, estuvo muy alto. Tapó allá el baño, la taza de baño, se subió. Pues a las camas, te digo. Todo. Allá estaba en el rancho yo y les decía yo a los muchachos, tráiganme mis cobijas, mi ropa. No, ama, ¿cuál? Todo, dice, todo se inundó, todo se mojó, todo tiramos. Y pues la gente nos ayudaba con despensas, con algo. Y gracias a eso, ya te digo. Pero estuvo muy feo, nunca esperábamos nosotros nada igual. Nunca había visto, yo una cosa así no había visto nada. ¿Recibió mucho apoyo o fueron pocas las personas? Despensas no dejaban de traernos. Duramos unos días mientras que el gobierno nos mandó una cama, 3 camas nos dio.
Y duramos un tiempecito así, ¿verdad? Sin nada. No teníamos agua, no teníamos luz, no nada. Estuvo muy feo. Ya te digo. Y ya hasta que medio me limpiaron aquí porque no podían, tuvieron que hacer un boquete allí en la pieza última para la pared que da para la calle, para vida que saliera el agua y el lodo. Ya te digo, estuvo muy feo. Ya te digo, peor yo así como estaba, ni sin poder hacer nada, fíjate, a lo que me hacían, ya te digo. Y eso por lo que pude lavé, ya está podrido todo eso. Pues me lavaron, ¿verdad? Ya te digo, y ya lo demás pues se daban, me estuvieron dando. Entonces las personas de la comunidad fueron las que le ayudaron Pues y el gobierno. El gobierno y toda la gente que le traía unas despensitas. ¿Y a limpiar? A limpiar pues también aquí ellos, mis hijos y de los soldados que venían y aquí también del Cebeta, de con ustedes y ahí de con Pepe, ahí trabaja un hijo mío. Ahí venían y ayudaban toda la gente de esos de oportunidades también creo vinieron. Mucha gente que hubo apoyo, ya te digo. Y pues ahí estamos, sobreviviendo, Sí sin estuvo- muchas cosas. Sí, estuvo bastante feo. Estuvo muy feo, fíjate. Hay un video donde grabaron, no sé quién, en la pieza estaba todo tirado, el tiradero inundado de agua y de lodo, de todo, maletas, donde tenía yo fotos de mi hijo, un hijo que me mataron, se llamaba Martín. Ella me lo mataron para el lado de con baldo de la hacienda. Y eso es lo que me pesaba, mis fotos de él. Pues todo se perdió. Ya te digo, todo caído, los cilindros, ¿sí? Botes por allá por el callejón. Y ese día yo no me quería salir. Me decían, ándale, ama, que vámonos allá. Es rancho de una nuera mía. Vámonos, dice, porque va a llegar. No, les decía, no llega, no hace nada. Pues sí, y no me quería ir y a fuerza me fui, siempre, quiera que no. Porque tengo una nietecita que no se quería salir, estaba conmigo y decía, no, agua, si tú no te vas, yo tampoco. Y ya ellos, los muchachos, si no ama y ándale, y dije, y yo más bien por la niña me fui. Dije, no vaya a ser que de veras pase algo y ella se queda conmigo. Y me fui, mira, pues sí estuvo muy feo. Bastante. Muy feo que estuvo. Allá en el rancho llegó, pero dicen que no como aquí. Mucho aire, mucha agua, nos aventaban las puertas. De fierro eran, las aventaban, chicoteaban. Estuvo muy, muy horrible. Ya te digo, y pues venimos y duramos muchos días, así que a veces ni qué comer tenía uno. Ya había gente que le traía uno algo, agua, ya te digo. Pues Estuvo, lamentamos mucho que tuviera que pasar por esa pues sí, situación. fíjate nomás. Ya te digo, y a mí me cortaron mi pie en esos días, y luego a mi marido lo mordió un perro. Le arrancó un pedazo, y no, hombre, hubieras visto. Y le digo, pero pues aquí estamos vivos, ¿verdad? pesar de Ojalá todo Dios quiera eso. no vuelva a pasar otro, sino ¿qué hacemos? ¿Te imaginas? Pues esperemos que no se vuelva a dar. Ay, ojalá Dios quiera que no, nunca nos vuelva a pasar. Y pues le agradecemos mucho Ay, pues mira, que pues yo nos soy muy, contara su no crees que soy muy experiencia. buena para contar así. Pero si hay alguna otra preguntita. Pues eso es todo de nuestra parte. Sí. Y le agradecemos mucho Muchas que gracias. pues nos abriera las puertas. No, pues aquí está. Y nos platicara su experiencia, Sí. que fue pues muy fea. Muy fea. Y pues muchísimas gracias. Pues no hay de qué, mira. Pero ya estamos aquí, ¿verdad? Ya.